Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a su canal Contabilidad para Todos. Bueno, vamos a analizar ahora el régimen simplificado de confianza, el cual se encuentra como una propuesta dentro de la reforma fiscal para el ejercicio 2022 y ya también derogan el régimen de incorporación fiscal. La realidad es que Raquel Buenrostro ha estado mencionando que será muy simple tributar dentro de este régimen. Pues bien, analicémoslo para ver si es verdad. Empecemos desde la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal manda al Congreso de la Unión. Esta exposición nos dice que hay un total de contribuyentes de 79.8 millones. De esos, 12.5 millones son personas físicas que realizan actividades empresariales y de los cuales 10.2 millones tienen ingresos menores a 3.500.000 pesos. Con esto nos dice el Ejecutivo Federal que se beneficiarán el 82% de esos 12.5 millones de personas físicas, lo cual suena muy interesante. También nos indica que será muy simple, ya que únicamente se inscribirán o se actualizará su RFC. Deberán de generar su firma electrónica avanzada y activar su buzón tributario. También deberán expedir y solicitar facturas a través del portal del SAT. Y por último, ingresar al portal del SAT, donde encontrará la información precargada y deberán generar su línea de captura y realizar su pago. Hasta aquí pareciera todo muy sencillo. Y aparte, nos dice que habrá beneficios por tributar en el régimen simplificado de confianza, como por ejemplo, las facturas que emitan este tipo de contribuyentes podrán participar en el sorteo del Buen Fin, podrán participar en los remates del SAT y también no presentarán declaraciones informativas y no deberán llevar contabilidad electrónica. Hasta acá, pues realmente es lo que el Ejecutivo Federal nos expone dentro de su exposición de motivos. Veamos ahora qué pasa en realidad en lo que ya vamos a analizar como propuesta de ley. Primero, nos dice que habrá una sección cuarta en la cual estará incluido el régimen simplificado de confianza o estará regido el régimen simplificado de confianza. Partes del artículo 113E. Y acá nos dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubiese excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos, lo cual pues suena bastante bien, ya que el margen ahora lo amplían. Antes, para tributar en el RIF era de 2 millones, ahora es de 3.5 millones, lo cual es correcto. Pero aquí ya empezaron a generar algunas dudas, ¿como cuál? Alguna persona me comentó, oye, ¿y las personas que se encuentran como contribuyentes de plataformas tecnológicas podrán tributar dentro de este régimen simplificado de confianza? La respuesta que yo les diría es sí, sí se puede. ¿Por qué razón? Porque no veo en todo el texto de ley que haya una restricción hacia este tipo de personas. Pero no derogan, en este caso, los artículos 113A al 113D, y estos son los que precisamente rigen a los contribuyentes de plataformas tecnológicas, con lo cual realmente pues en lo personal causa ciertas dudas. Sin embargo, creo que los diputados pues harán su trabajo y lo corregirán o aclararán. También podrán tributar en este régimen aquellas personas que apenas se vayan a incorporar a la actividad económica, siempre y cuando no rebasen los 3.5 millones de pesos. Si por ejemplo su actividad fue irregular, es decir, no estuvieron todo el año, bueno, ellos tendrán que calcular si están o no están dentro de ese límite de 3.5 millones de pesos. ¿Y cómo lo harán? Bueno, realmente dicen que tendremos que dividir el ingreso que obtuvimos entre los días que realmente elaboramos y después multiplicarlo por los 365 días. Nosotros pusimos un ejemplo para que pueda ser más sencillo el entendimiento. En este caso pusimos, oye, el contribuyente tuvo un ingreso de 2.500.000 pesos y el periodo que trabajó fue del 1 de abril al 31 de diciembre. En este caso hay 274 días. ¿Qué tendríamos que hacer? Los 2.500.000 pesos, dividirlo entre 274, lo cual nos daría un factor de 9.124.09. Y si lo multiplicamos por los 365 días, nos da un ingreso de 3.330.291.
3.97, con lo cual estaríamos dentro de este régimen, ¿de acuerdo? No estaríamos rebasando los 3.5 millones. Por otro lado, el artículo 113 en su párrafo sexto nos dice que para calcular estos 3.500.000 pesos se deberán sumar el total de los ingresos. Aquí en el párrafo como tal nos dice que los ingresos del capítulo 1 y el capítulo 6 también deberán de sumarse. ¿Esos ingresos cuáles son? En el capítulo 1, sueldos y salarios, y en el capítulo 6, ingresos por intereses. Entonces, para ponerlo en la vida real, ustedes imagínense que son un contribuyente que tiene, en este caso, sueldos y salarios, pero también tienes unas casas y las rentas, pero también tienes tu pequeño negocio y también, bueno, de ahí sacas ciertas utilidades. Y también eres profesionista y de repente obtienes ingresos por esa actividad profesional. Bueno, tendrías que sumar el total de los ingresos y si no rebasas esos 3.500.000 pesos, podrías tributar dentro de este régimen. El artículo 113E, en su párrafo octavo, nos dicen quiénes no pueden tributar en este régimen. Y recordando un poquito lo que dije hace un momento en el video, los de plataformas tecnológicas no los están excluyendo en este párrafo, a donde sí excluyen a algunas personas. Veamos a quiénes excluyen. En este caso nos dicen, oye, si eres socio, accionista o integrante de persona moral, pues realmente no podrás tributar dentro de este régimen, así como aquellas personas que se consideren partes relacionadas. ¿Y quiénes se consideran partes relacionadas? Bueno, pues aquellos que tienen una administración, control o tienen capital, ¿de acuerdo? Dentro de una empresa. Entonces, estas personas no podrán tributar. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. También aquellos que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Y aquellos que perciban los ingresos a que se refiere la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94 de esta ley. Pero veamos quiénes son. Realmente si me pongo a leer toda la laminilla va a ser muy complicado. Voy a decirles primero que los miembros del consejo directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, o los honorarios administradores, comisarios y gerentes generales, estos no podrán participar del régimen simplificado de confianza. También aquellas personas que tributen por honorarios, pero que presten servicios preponderantemente a un prestatario. Aquí voy a ponerles un ejemplo, chicos. Vamos a pensar que eres un docente y das clases en una universidad. Y resulta que esa universidad te paga el 55% de tus ingresos. Y tienes otras dos universidades, a lo mejor te pagan el 25% y el 20%. Si estás en ese supuesto, tú no podrías tributar en este régimen. ¿Por qué? Porque podría pensar la autoridad que lo estamos disfrazando y que realmente tendrían que ser sueldos y salarios y no tendrían que ser del régimen simplificado de confianza. Estos no podrían tributar. Este ejemplo, pues bueno, asimílenlo a otros que podrían estar o podrían suceder en la vida real. También aquellas personas que tengan ingresos por honorarios y que le digan, en este caso, pues a la persona moral, a la persona física, oye, yo quiero que me pagues como salario. Realmente yo lo veo complicado, pero bueno, está en la ley. También aquellas personas que tengan ingresos por servicios empresariales o por actividades empresariales y también le digan a la persona física o moral, oye, quiero tributar por sueldos y salarios. Estas tampoco podrían estar. Ahora vamos a ver las penalidades. Y nos dice, para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se refiere este artículo excedan de 3.500.000 pesos en cualquier momento del año de tributación, o se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 113G de esta ley, muy importante, ahorita lo vamos a analizar, o se actualiza el supuesto previsto en el artículo 113I de la misma ley relativo a las declaraciones, no les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta sección. Y ahorita van a ver que es fuerte estas penalidades por un incumplimiento leve, yo diría, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a checar. No les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta sección, debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con la disposición del título cuarto, capítulo 2, sección primera o capítulo 3 de esta ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. En su caso, las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda sin que medie solicitud del contribuyente. Fíjense, chicos, aquí yo veo que sí hay una penalidad muy fuerte.
Si ustedes ya vieron el otro video, el de impuesto sobre la renta, cuando lo analizamos, bueno, se van a dar cuenta que están desapareciendo el régimen del sector primario para personas físicas y nos dicen, oye, te vas a ir a tributar al régimen simplificado de confianza. Entonces imagínense, este tipo de personas pues realmente en muchas ocasiones no tienen ni estudio y entonces se les va a hacer complicado cumplir con estas disposiciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y con ello, pues no solamente no les darías las facilidades que como tal el régimen del sector primario se las entregaba, como por ejemplo ingresos exentos. Pero bueno, ese es otro video que no me quiero extender porque si no voy a hacer muy largo este video y los voy a hacer aburrido y es lo que menos quiero, chicos. Entonces me dice, oye, si incumples con lo del artículo 113G o 113I, pues en ese momento te me sales, no puedes volver a tributar en este régimen y te vas al régimen general a partir del siguiente mes. Cuestión grave. Y también, chavos, si rebaso los 3.500.000, me dice, te sales y te vas al régimen general. Si en el régimen general o régimen empresarial tenemos otras tasas, imagínense la penalidad. O sea, realmente sí va a ser bastante costoso salir. El artículo 113, séptimo párrafo, nos dice que cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento de obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de 3.500.000 pesos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta sección siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate no exceda de 3.500.000 pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Imagínense ustedes que son un contribuyente que en el mes de junio, pues bueno, ahí van mediando los ingresos y está muy bien. Pero resulta que a lo mejor en el mes de julio tuvieron una oportunidad de negocio y por esa oportunidad de negocio rebasan los 3.500.000 pesos. Puede suceder. Ahorita con la pandemia hubo algunos sectores económicos que tuvieron esas oportunidades de negocios y crecieron sus ventas bastante. Cierto, algunos cayeron, pero los que se dedican al ramo del alimento, al ramo, del consumo primario, como por ejemplo puede ser maíz, arroz, leche, pues estos crecieron sus ventas y a lo mejor fue algo extraordinario. Bueno, pues por eso extraordinario nos penalizan y nos dicen, oye, pues ya no puedes estar acá y tienes que esperar un año, eso es lo que está diciendo esto, un año para que veas si en el ejercicio 2022 no rebasas 3.500.000 pesos, entonces te vuelves a incorporar. Entonces, por algo extraordinario, podría ser que al siguiente periodo ya no puedas tributar. Más o menos se parece al régimen de incorporación fiscal, pero bueno, se supone que querían ayudar. ¿Cuáles son estas penalidades que tenemos que cuidar, chicos? Yo no digo penalidades porque vaya, el castigo, como ya lo vimos, pues es fuerte. Y dice el artículo 113G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. 1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado. Eso realmente pues no pareciera complicado, ¿no? Aquí únicamente si hay una apertura de sucursal, pues dala. ¿Sabes qué? Hay un aumento de obligación, pues dalo. Entonces, actualízalo y creería que no hay más problema. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Bueno, lo mismo, creería que no hay más problema. Contar con comprobantes fiscales digitales por internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Y aquí veo el primer problema. ¿Por qué razón? Las personas que se encuentran en el régimen de incorporación fiscal, la realidad es que tienen la mala costumbre de no timbrar sus complementos de recepción de pagos. Y aquí, cuando hablan de los CFDIs por ingresos, no se están refiriendo únicamente al CFDI de ingresos o factura como normalmente la conocemos. Realmente el ingreso se compone tanto de la factura como del complemento de recepción de pagos. En la interpretación, la autoridad podría decir eso y la realidad es que estaría en lo correcto. Entonces, ojo con esta parte, chavos, para poderlo cumplir si es que ustedes tienen un cliente de este régimen. O si eres contribuyente, mucho cuidado con eso porque te podrían sacar del régimen y no podrías volver a entrar al mismo. 4. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet que amparen sus gastos e inversiones. Aquí vamos a ver un poco más adelante que cuando nosotros pagamos el impuesto sobre la renta mensual o anual, nos dice que no tenemos que hacer ninguna deducción, pero aquí en esta parte de obligación nos dice, ok,
no los vas a hacer deducible, no vas a hacer ninguna deducción, pero sí los tienes que solicitar. Eso es comprensible. Sin embargo, la verdad es que yo veo que hay mucho contribuyente que de repente no es tan ordenado y bueno, ahí también podrían tener problemas. 5. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por internet por las operaciones que realicen con los mismos. Aquí pareciera muy parecido a la fracción tercera. Sin embargo, no lo es, chicos, porque como dije, en la fracción tercera también están hablando del complemento de recepción de pagos. No es tal cual así descriptivo en la propia fracción, pero sí tiene que ver con eso, así que mucho cuidado, chicos. Y bueno, analicemos lo que continúa en la fracción 5 porque es muy importante. Dice, en el supuesto de que los adquirientes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de bienes no solicite el comprobante fiscal digital por internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con público en general, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, mismo que solo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió. Fíjense, chicos, que aquí realmente nos está generando un problema operativo. Y voy a explicarles por qué. Imaginen ustedes que llega un contribuyente el último día del mes y me llega a comprar X producto. Este contribuyente no me pide factura en ese momento y se va. Para cumplir con esta regla, yo tengo que emitir mi CFDI, en este caso al público en general, y voy a emitir por el global de mi venta, ¿vale? Y entonces resulta que este cliente llega al tercer día, ya cuando brincó el mes, y me dice, oye, necesito que me expidas mi factura. ¿Se la puedo negar? No, no se la puedo negar, porque entonces estaría yo incumpliendo otras reglas del Código Fiscal de la Federación en su artículo 83, que es entregar comprobante fiscal a los clientes. Estaría yo incumpliendo. Entonces tendría yo que entregársela. En una operación normal, ¿qué pasaría? Emito una nota de crédito o un CFD de egresos únicamente por la parcialidad que corresponda a esta nueva factura hacia mi factura de público en general y emito la nueva factura. Con esto, pues bueno, le doy reducción a mi ingreso de público en general del último día del mes y hago un CFD de ingresos y bueno, ahí le estaría yo haciendo el efecto cero. Mi nota de crédito y mi CFD de ingresos, mi venta, me hace cero. Pero resulta que más adelante vamos a ver en las declaraciones mensuales, pues me dice, tú no puedes hacer deducciones, únicamente es contra tus ingresos. Y entonces con esta regla y diciéndome que no lo puedo cancelar y que tampoco hay deducciones, podría provocarme que haya una duplicidad de ingresos. Ojalá los diputados en este caso lo puedan observar y puedan modificar o adecuar el texto de ley. O seguramente lo van a hacer en el reglamento, o podría ser que lo hagan en resolución miscelánea fiscal. También nos dice, tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en las mismas y en su reglamento, y efectuar mensualmente los días 17 del mes inmediato posterior el entero por concepto del impuesto a la renta de sus trabajadores. No, pues qué simple es tributar en este régimen simplificado de confianza. La realidad es que cuando ya tienes trabajadores, pues se complica, porque calcular las contribuciones de seguridad social, así como las retenciones, y es decir, todos los ingresos exentos de los trabajadores, cuáles son los ingresos grabados de los trabajadores, pues sí es algo complicadón, que no creo que cualquier contribuyente lo pueda hacer. Entonces sí vamos a necesitar contadores. Vamos ahora a analizar la fracción sexta. Dice, presentar el pago mensual en términos de esta sección a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Y aquí nos dice que cuando derivado de la información que conste en los expedientes, documentos, bases de datos que tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en términos de esta sección y deberá realizarlo en los términos
del título 4, capítulo 2, sección primera o capítulo 3 de esta ley según corresponda. Esto quiere decir que te vas al régimen empresarial o te vas al de arrendamiento. ¿Y por qué? Porque fuiste tramposo y no me emitiste todos los CFDI de ingresos. Entonces, ¿es régimen de confianza o es régimen de desconfianza? Porque ya nos van a poner a cuidarnos entre nosotros. Esto realmente es grave. Fracción séptima. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquel al que corresponda la declaración. Imagínense, en el RIF eran declaraciones bimestrales y no había una declaración anual. Ahorita, en este que es más sencillo, me dice, sí, ahora me haces declaraciones mensuales y me presentas una anual. Ya como que no es tan congruente lo que está diciéndonos en este caso, pues la legislación, ¿no? ¿Es o no es más sencillo? Ahora vamos a analizar el último párrafo del artículo 113G y este es en relación al cálculo y pago del PTU. En este caso, lo que nos dice este párrafo es que de todos mis ingresos, de acuerdo efectivamente cobrados, tengo que quitarles mis deducciones efectivamente pagadas y también quitarle los ingresos exentos de los trabajadores que se encuentran en la fracción 30 del artículo 28. Y entonces a esta ecuación tengo que tomarla para el cálculo de mi PTU y con eso tendría que pagarla. Pero acuérdense que también está la nueva disposición de Ley Federal del Trabajo a donde limitan esta PTU a 3 meses o al promedio de los 3 últimos años. Entonces ya no es tan sencillo su cálculo, o al menos no creo que los contribuyentes o la mayoría lo pueda hacer de manera tan simple. Bien, ahora analicemos el artículo 113I. Nos dice, los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no, o bien presentar su declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta sección y deberán realizarlo en los términos del título 4, capítulo 2, sección primera o capítulo 3 de esta ley, según corresponda. Imagínense lo grave que llega a ser esto. Nosotros dejamos de presentar 3 declaraciones mensuales, te sales del régimen y te vas al empresarial. Y no puedes volver a entrar a este régimen. Realmente sí es algo grave, por eso a estas obligaciones yo les puse penalidades. En caso de que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y este no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes respecto de las actividades a que se refiere el artículo 113E de esta ley, sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación que lleve a cabo la autoridad, así como de la imposición de sanciones. Imagínense ustedes, por cuestiones fuera de control, pues yo dejo de tributar. A lo mejor me enfermé, a lo mejor tuve algún percance y entonces la autoridad me va a penalizar si es que no meto declaraciones y si es que no meto o hago mi declaración anual. Entonces, mucho ojo con esto. Los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Entonces, el único estímulo va a ser el que vas a tener en este régimen simplificado de confianza. No más. Bueno, pues ahora hablemos también de las disposiciones transitorias. Aquí en la fracción octava nos dice que durante el ejercicio fiscal 2022 no resultará aplicable lo previsto en el artículo 113I de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerdan que acabamos de ver que ese artículo nos indica que si faltamos o no presentamos 3 declaraciones o más en un ejercicio fiscal consecutivas o no, pues entonces nos sacarán de este régimen simplificado de confianza. En 2022 nos dice, ok, te voy a perdonar, pero siempre y cuando cumplas con la presentación de la declaración anual en la que calcules y pagues el impuesto de todo el ejercicio. Eso sí es importante, ¿no? O sea, 2022 como que va a ser ese ejercicio en el cual vamos a hacer pruebas y vamos a irnos adaptando y ya después nos van a decir, ahora sí te voy a penalizar. Muy bien, ahora metamos un poco lo que es el Código Fiscal de la Federación, ya que hay una restricción temporal de los sellos digitales y esto va a pasar cuando nosotros incumplamos con las declaraciones
de 3 o más en un periodo de un año. Entonces, aquí en el artículo 17H bis, pues nos meten la restricción de esos sellos, con lo cual ya no podríamos facturar. Así que mucho ojo. Ahora vamos al artículo 113C, párrafo cuarto y quinto. Y este es el que nos dice cómo pagarán sus impuestos mensuales los contribuyentes de este régimen. Y aquí nos dicen, los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113F de esta ley. Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales por internet efectivamente cobrados. Y aquí recalco, efectivamente cobrados, es decir, CFDI de ingresos con complemento de recepción de pagos, porque recuerden que la autoridad va a precargar la declaración. Si no lo hacemos adecuadamente, habría a lo mejor errores en el pago de las contribuciones. Y aquí nos dice, sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla. Aquí es importante mencionar que el artículo 113J, que en un momento más veremos, nos obliga a las personas morales a retener, y entonces aquí en las declaraciones mensuales nosotros podríamos acreditarnos esa retención para el pago de las contribuciones. Esta es la tabla con la cual nosotros vamos a tributar. Realmente sí es muy atractiva. Imagínense pagar el 2.5% sobre un ingreso de 3.500.000 sin aplicar deducción alguna. Aquí realmente sí hay facilidades. Hay que tener mucho cuidado con no salir del régimen. Hay que tener mucha precaución. Ahora hablemos de la declaración anual en el régimen de confianza. El artículo 113F nos dice que los contribuyentes a que se refiere esta sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo del artículo 113 de esta ley en el ejercicio en que estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por internet efectivamente cobrados. Ojo, cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna conforme a la siguiente tabla. Y bueno, ya para qué les comento yo qué opino de esto, que sin aplicar deducción alguna, realmente podríamos estar duplicando ingresos, como ya lo comentamos a través del video. Aquí nos dice que los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales a que se refiere el artículo 113. ¿De acuerdo? Lo que ya pagamos lo disminuimos. Y en su caso, el que le retuvieron conforme al artículo 113J de este ordenamiento, el cual vamos a ver un poquitito más adelante. Y esta parte de acá abajo realmente es muy grave desde mi punto de vista. Vamos a leerlo y lo vamos a explicar. Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por internet, aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. ¿Se acuerdan que acabamos de ver que nos decían que nosotros no podíamos cancelar el CFDI más que en el mes en que lo emitimos? Y aquí en esta fracción nos dice que se tipifica de acuerdo al 109 del Código Fiscal de la Federación. Y este 109 nos dice, serán sancionados con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, las mismas penas del delito de defraudación fiscal. Lo están asimilando, es una locura que están escribiendo aquí. Quien consigne en las declaraciones que presenten para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de los actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados, determinados conforme a las leyes. Imagínense, a lo mejor no lo hacemos con dolo, es decir, con ganas de molestar al fisco federal no pagándole los impuestos, sino a lo mejor lo hacemos por omisión, por error, por X circunstancias que no tienen nada que ver con dolo. Pero aquí nos tipifican como si fueran delito fiscal declarar ingresos que no corresponden. No solamente nos sacan de este régimen, sino también nos dicen, oye, eres un delincuente, es grave esto. Ahora sí, vamos al artículo 113J.
Y esto dice, cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113 de esta ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá entregarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Entonces, aquí están obligando a las personas morales a retener a cualquier contribuyente de este régimen, ya sea que hagas actividades empresariales, es decir, que vendas, que prestes servicios profesionales o que usen tu inmueble como por un arrendamiento. Entonces, a cualquiera le retendrá a la persona moral el 1.25%. Entonces, esto también nos dice que el impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deban presentar las personas físicas. Entonces, realmente hace un poquito más sencilla la contribución, ya que de repente cuando llega a nuestro bolsillo el dinero, pues sentimos feíto pagar ese dinero como contribución, pero aquí nos dice que te retenga la persona moral y ya lo das por hecho, ¿de acuerdo? Y bueno, lo aplicas en tu declaración mensual y anual. Vamos ahora al artículo 113H. Los contribuyentes que opten por pagar el impuesto sobre la renta en términos de esta sección deberán cumplir con lo siguiente. 1. Encontrarse activos en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. En el caso de reanudación de actividades que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados en comprobantes fiscales digitales por internet no hayan excedido de 3.500.000 pesos. Y aquí subrayo esta fracción tercera. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Muy simple. Si no están al corriente, chicos, pues apúrense a poner al corriente al contribuyente para que podamos gozar de las facilidades que se encuentran en este nuevo régimen, que realmente sí es bueno porque la tasa impositiva es muy baja. Sin embargo, no es tan simple, hay que tener mucha precaución y hay que llevarlo muy al corriente este régimen, porque si no, pues van a salir de él y junto con ello, pues realmente la tasa impositiva aumentaría bastante. Hay que tener precaución con esto. No encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 69, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Es decir, aquellos contribuyentes que no lograron desvirtuar que hayan estado en el supuesto del 69B, es decir, como emisores de comprobantes fiscales falsos y hayan sido colocados en las listas negras del SAT, como les llamamos nosotros. Por último, en la ley del IVA se deroga el artículo 5E, el cual le da en este caso o le daba el fundamento legal a el pago bimestral del régimen de incorporación fiscal. Al derogar el RIF, bueno, este también lo derogan. Chicos, si les gustó el video, pues por favor, manita arriba, déjenos en los comentarios qué podemos mejorar, en qué les podemos apoyar y con gusto estaremos en contacto con ustedes. De antemano, les agradezco que compartan el video, les agradezco que se suscriban, que le den clic a la campanita y les deseo todo el éxito del mundo. Hasta pronto y gracias por estar con nosotros.